Hace exactamente un año, un poquito más, asumían las nuevas autoridades también en el Congreso de la Nación. Muchos legisladores llegaban por primera vez a la banca, como es el caso de nuestra interlocutora. Nuestra invitada, Patricia Mounier, la diputada nacional, con quien vamos a charlar en este balance de año. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, nosotros queriendo saber cómo fue para ustedes este año tan raro desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista del comportamiento y también de las sesiones, claro. ¿Sí? Sí, la verdad que fue una... Para todos, bueno, a mí me tocó asumir, y a los pocos días ya comenzó la cuarentena, lo cual implicó adaptarse a una nueva modalidad, que era la virtualidad, y sesionar y trabajar desde ese lugar, digamos, que son nuestros hogares, digamos, y en forma virtual. Pero hubo un trabajo intenso de la Cámara de Diputados en las comisiones, especialmente en las comisiones que integro, y después en las sesiones, que quedó demostrado que se puede sesionar virtualmente, más allá de las quejas de la oposición, digamos, se pudo sesionar y se pudieron tratar temas muy importantes, referidos especialmente al tema de la pandemia. Digamos, la Cámara priorizó los proyectos de ley que tenían que ver con la pandemia. Hubo momentos donde se pudo, más allá de obviamente el tema del COVID y la pandemia, hubo posibilidades de introducir proyectos, introducir temas que eran de autoría propia, o solamente las sesiones pasaron por atender la emergencia que proponía el Ejecutivo. En líneas generales se atendió las propuestas y los planteos que hiciera el Poder Ejecutivo referido al tema de la pandemia. De todos modos, se pudieron trabajar proyectos presentados por los distintos legisladores y legisladoras, como fue el proyecto, y que después fue aprobado, de teletrabajo, donación de plasma, la ley contra el grooming, el proyecto de trayectorias, de recuperación de trayectorias educativas, que digamos, eran proyectos de legisladores y legisladoras, pero que tenían que ver con, directo o indirectamente con la pandemia, porque muchos problemas se agravaron con la pandemia, como es el tema de las trayectorias escolares de los niños y niñas que no pudieron sostener el vínculo pedagógico con sus docentes, el tema del mismo grooming, digamos, que todo lo que implicó la exposición de niños, niñas y adolescentes a la virtualidad y a las redes sociales. Directa o indirectamente tenían que ver, porque digamos la pandemia vino a profundizar una serie de cuestiones que ya se venían dando, y entonces hubo que encarar a través de los proyectos esas situaciones. ¿Cuáles son los desafíos, Patricia, teniendo en cuenta que este año ha sido muy complejo? Todavía no terminó, hay temas que todavía restan por tratar, el 29 va a ser también una jornada importante para la República Argentina, pero ¿cuáles son esos desafíos, esas cuestiones que ya uno dice, bueno, esto queda pendiente para el próximo año? Bueno, para el próximo año seguramente se van a venir debates muy importantes. Obviamente que todos los que esperamos es que en la presencialidad podamos no solamente estar presencialmente en la Cámara, sino además presencialmente en nuestro territorio, digamos, claro, que es lo que no pudimos hacer este año, digamos, ¿no? Estar en contacto presencialmente con la gente. Creo que se vienen debates importantes. El tema de las tareas de cuidados y un proyecto de ley federal de cuidados es lo que se está debatiendo en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, y están participando distintas organizaciones para elevar un proyecto de ley. Es un tema que se profundizó en su discusión con motivo de la pandemia. También seguramente se va a venir para el año que viene una discusión, porque ya se han iniciado debates referidos a una reforma de la Ley de Educación Superior que hay que actualizar. Seguramente en extraordinarias vamos a tratar una serie de proyectos que planteó el Poder Ejecutivo respecto de la reforma judicial. Nos quedan pendientes, porque está con dictamen, pero quedó pendiente de la sesión del último día de noviembre, el proyecto de ley de financiamiento del sistema educativo, claro, y de
plataformas educativas gratuitas que ya tienen dictamen y que no se alcanzaron a votar porque se extendió mucho la sesión de noviembre. Esperemos que lo podamos hacer el 29 de diciembre, que Patricia, es la fecha en que dicen convocar para el tratamiento de la movilidad jubilatoria. Patricia, con el tema digamos, de incentivo, de la cuestión educativa, ¿hacia dónde se apunta? ¿Cuáles serían los cambios? En materia educativa hemos tratado varias cuestiones. Primero, una modificación, al comienzo de la pandemia, una modificación del artículo 109, que garantizaba que la educación virtual que se estaba dando en las distintas escuelas de nuestro país era válida porque no estaba contemplada en la Ley de Educación Nacional. Claro. Después votamos el proyecto de trayectorias educativas, esto es, reconfigurar los equipos interdisciplinarios y la capacitación docente en función de recuperar lo que los chicos no pudieron lograr durante este año, por falta de conectividad, por falta de insumos tecnológicos, por falta de sostenimiento del vínculo pedagógico con los docentes y con la escuela. Y bueno, falta aprobar el tema de la gratuidad de las plataformas educativas, es decir, nosotros entendemos que todos y todas las estudiantes de cualquier nivel del sistema educativo, incluido el universitario, tienen que tener acceso gratuito de conectividad a las plataformas educativas, porque eso garantiza el derecho a la educación, claramente. Nosotros no podemos imponer una modalidad si los alumnos y alumnas no pueden acceder gratuitamente, porque la educación es un derecho y es gratuita. Entonces, bueno, la idea es que esas plataformas educativas sean de acceso gratuito para los estudiantes y las estudiantes. Patricia, agradecerte este tiempo, este balance y bueno, también contarnos parte de lo que puede llegar a traer el 2021. Gracias a ustedes, han sido muy amables y muchísimas gracias por todo el año, por el acompañamiento. Esperemos que obviamente todos esperamos que el 2021 sea un año mejor y que podamos recuperar, pero además aprender de lo que nos dejó el 2020, que me parece que es importante también. Gracias, Patricia, que tengas buen día. A ustedes igualmente.